ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédanos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de toda la humanidad. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrecemos la intención personal por la cual queremos celebrar esta Eucaristía. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Esta Santa Misa se ofrece por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Fernando Navarro, Francisco Arteaga, Juan Pardo, Sergio Villagrán, Francisco Pardo, Adrián Medina, Néstor San Martín, Aida María Baza, Juan Pardo, Eduardo Tolosa, Felipe Tolosa Yantén, recientemente fallecido, Matrimonio Plaza Armijo, Néstor San Martín, Gabriel Alejandro Moreno, Héctor Tudela Vargas, Sergio Villagrán, Francisco Arteaga, y por la salud de Barbarita, Clara Luna, María Espina, Jaime Lastra, Hulda Ruiz, Luis González, Inés Romero, Víctor Llévenes, Emilio Sepúlveda, Carmen Viveros, Elena Yáñez, Patricio Lobos, Fran Cruz, Rolando Becerra y Ernestina Ruminot. Celebramos ahora la misa vespertina de la vigilia de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Antífona de entrada. Será grande a los ojos del Señor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y muchos se alegrarán de su nacimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por nuestras faltas de fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Padre Todopoderoso,
que a tu familia santa le concedas avanzar segura por el camino de la salvación, y que siguiendo las exhortaciones de San Juan, el precursor, llegue segura al encuentro de quien él mismo anunció, Jesucristo nuestro Señor. Esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dispongamos ahora el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: Ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: No digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 70. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Desde el vientre materno fuiste mi protector, porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Esta salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría.
A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Vino para dar testimonio de la luz, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Queridos hermanos, hermanas, estamos celebrando hoy día la misa de la vigilia de esta solemnidad del nacimiento de Juan Bautista que celebraremos mañana. Por lo tanto, el Evangelio de mañana será precisamente el del nacimiento de este niño. Y aquí el Evangelio es el del anuncio de ese nacimiento por parte del ángel del Señor. Que después nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que es el ángel Gabriel cuando él, 6 meses después, le anuncia a la Santísima Virgen María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué nos revela el Evangelio de San Lucas acerca de este niño? En primer lugar, que él es hijo de sacerdote. Y incluso su madre era descendiente de Aarón, que podríamos decir es la gran familia sacerdotal de Israel. Existía el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de toda la tribu de Leví, el sacerdocio de Sadoc, y aquí se dice que el papá de Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías y su mamá a la familia de Aarón, que también es sacerdotal. Por lo tanto, este niño tendría que haber sido sacerdote, porque así el sacerdocio era traspasado de padre a hijo. Y después a nieto, en fin. Pero acá este niño, precisamente cuando el ángel le dice que tendrá el poder de Elías, este niño, podríamos decir nosotros que por designio de Dios, por voluntad de Dios, por vocación para él, para Juan, de Dios, dada por Dios, este niño no va a seguir la línea sacerdotal, sino que la línea profética. Igual que Jeremías. Y se parece, podríamos decir, y por eso que la primera lectura es del profeta Jeremías, que Jeremías es hijo de sacerdote. Y su papá está orgulloso, sobre todo cuando Jeremías va a ofrecer su primer sacrificio. El Señor le había hablado a él cuando niño. Y el relato que escuchamos es de la vocación de Jeremías cuando niño. Pero después pasó el tiempo. Y él, que pertenecía a una familia sacerdotal, le llegó el momento de ofrecer su primer sacrificio. Y lo llevó su papá al templo de Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios a Dios, y ese sacrificio lo iba a ofrecer un hermano del rey que era injusto. Una persona que se portaba mal con los demás, que hacía que los jueces dieran juicio fraudulento y le quitaban las tierras a las personas, todo para su beneficio. Bueno, y esta persona era la que estaba haciendo un ofrecimiento a Dios, un sacrificio, y le tocaba realizar esa tarea Jeremías. Y entonces lo prepararon, lo bañaron primero, le colocaron todas las vestimentas sacerdotales, y cuando iba a sacrificar esa ovejita, le vino el Espíritu del Señor. Y habló precisamente que los sacrificios que el Señor quería eran sacrificios de justicia, que se portaran bien con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. Y no hizo el sacrificio.
Y desde ese momento el papá quedó por los suelos tratando de disculpar a su hijo y su hijo abandonó el templo y se fue. Este niño va a tener un espíritu semejante, porque precisamente no va a seguir oficiando como su padre en el tiempo de Jerusalén, sino que va a abandonar Jerusalén. Y va a tener el espíritu de Elías. Estará lleno del Espíritu Santo, va a tener el espíritu, el poder, con el espíritu y el poder de Elías, precederá al Señor, o sea Jesús, dice San Lucas, con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense que no con el espíritu de Moisés. No va a ser un legislador, va a ser un profeta. Va a seguir la línea de los profetas. Porque en Israel el sacerdocio, el profetismo y la realeza estaban separados. Unas personas eran profetas, otras eran reyes y otros eran sacerdotes. El rey que tenía que administrar el derecho y la justicia de parte de Dios mandaba. Pero muchas veces no cumplía ese mandato. Y en vez de ser alguien justo y preocupado de las personas más necesitadas, se preocupaba de sí mismo y de su corte. Y vivía en la injusticia. El sacerdocio, como dependía del rey, le llevaba el amén al rey, porque si no el rey los tiraba para afuera. Entonces los únicos hombres que reaccionaban en contra de las injusticias y a favor de los pobres por parte de Dios eran los profetas. Y por eso que San Pedro nos dice que los profetas prepararon el camino del Señor. Y este niño va a venir con el espíritu y el poder de Elías. Y el libro del Eclesiástico nos dice que Elías fue como una antorcha para Israel. Fue fuego. ¿Y cuál va a ser la misión de este niño? Fíjense que dice, vendrá, ¿no es cierto?, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así un camino bien dispuesto al Señor. Es curioso que no diga que los hijos vuelvan a los padres, sino al revés. Que los padres vuelvan a los hijos. ¿Para qué? Para que los rebeldes vuelvan al camino justo. Y esto significaba qué cosa, hermanos, hermanas. No se olviden que en este momento el pueblo de Israel está sufriendo la dura opresión del Imperio Romano. Son tiempos difíciles. Los gobernantes, el rey Herodes ha muerto y su reino se ha dividido entre sus hijos. Un hijo cruel es llevado a Francia, a las Galias,
y ahí colocan un procurador romano, pero tanto Herodes como Felipe, que está en la Transjordania, Herodes en Galilea y en Judea, en la región del sur, donde está la capital, Jerusalén, un romano gobierna, pero no se preocupan mayormente del pueblo, sino de los impuestos, no de las necesidades del pueblo, sino de sacarle plata a la gente para mantener todo el aparato gubernamental. Entonces el pueblo la está pasando mal. Los ricos cada vez más ricos, los desheredados están que ya no tienen tierra en las plazas todo el día, no hay trabajo buscando a alguien que los contrate siquiera al final de la tarde. El duro impuesto de Roma, los enfermos botados en las calles, los leprosos expulsados de las ciudades y tienen que vivir en un valle que es como un basural. Cuesta ganarse el pan de cada día. Y entonces los hijos están rebeldes. Ante toda esta situación, todos los jóvenes de Israel están rebeldes. Y escuchan diferentes voces de los grupos políticos y religiosos que hay en ese momento. Los fariseos les dicen a los jóvenes, si ustedes quieren que la situación cambie, estamos en esta situación porque no hemos sido fieles a la ley. Si ustedes fueran fieles a la ley como nosotros, hace ratito que ya Dios habría enviado el Mesías y habríamos expulsado a los romanos y nos convertiríamos en una superpotencia y estaríamos bien. Entonces muchos jóvenes, para que Dios interviniera en la historia, se hacían fariseos y empezaban a colocarse filacteria con preceptos de la ley en las ropas, a dejarse los rulitos colgando del pelo, todo lo que los caracterizaba como fariseos, se hacían discípulos de los fariseos. Había otra voz que decía que eran los celotes o los celotas. Estamos mal y nadie reacciona. Los romanos nos tienen sometidos y lo que tenemos que hacer es rebelarnos por las armas. Y así como un día se rebeló Judas Macabeo con sus hermanos, con el sacerdote Matatía, en el tiempo en que nos aprisionaban los griegos, ahora también el Señor va a estar de nuestra parte y tenemos que pelear con los romanos. Y entonces muchos jóvenes se alistaban en la guerrilla, porque era como una especie de guerrilla de los celotes o celotas, para que la situación cambiara de su pueblo. Había otra voz desde el desierto, los monjes esenios que se habían ido allá en las cuevas de Qumrán, tenían su comunidad y se preparaban para el día en que apareciera el Mesías y entonces se enfrentarían las fuerzas de la luz con las fuerzas de las tinieblas, el bien con el mal. Y entonces su proclamación era esta: abandonen esa sociedad, porque el sacerdocio está corrompido, el poder político está corrompido. Esa estructura no les pueden dar frutos buenos. Todo eso está malo. Abandónenlo todo. Y vengan al desierto a prepararse para cuando llegue el día de la gran pelea y entonces todas estas instituciones sean borradas de la faz de la tierra. Y muchos jóvenes abandonaban las ciudades y se iban al desierto.
Los saduceos, en cambio, decían, esta gente, porque eran los ricos, la estaban pasando bien con la permanencia de Roma allí, esta gente no sabemos de qué se quejan. Y ellos enviaban a sus hijos a, a Roma a estudiar. Las familias más adineradas, todas, vacacionaban en las islas de Capri, donde el emperador de Roma pasaba sus vacaciones. Entonces toda esa élite decía, tienen que aprovechar la cultura que nos trajo Roma. Eran pocos los jóvenes, digamos, que se quedaban conforme con eso, más bien los jóvenes que eran de la clase alta y que habían sido absorbidos por ese tipo de vida, en que no le importaba el pueblo, sino que pasarlo bien ellos nomás. Pero todos los demás, o se hacían fariseos, o se hacían celotes, o se hacían esenios. Y el joven Jesús, la única voz que caló en su corazón fue la voz de este hombre, la de Juan. Y fue hasta el desierto a bautizarse. ¿Y por qué le llegó al corazón? Porque Juan apuntaba a lo esencial. De la crisis social, económica, política, religiosa que estaban viviendo. El tema de la justicia. Y entonces iba la gente a bautizarse y escuchaban las proclamaciones de Juan porque él era la voz que gritaba desde el desierto. Porque ya en Israel, hermanos, hermanas, los padres no enseñaban la sabiduría de sus antepasados a sus hijos. Ya no se sentaban como los patriarcas alrededor del fogón, donde estaban sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus hijas, sus yernos, una gran familia, y les hablaban de la vida, les hablaban de Dios, les hablaban de cómo había que ser hombre y mujer en la vida con un corazón recto, y cómo Dios iba a caminar con ellos. Y luego también en la época de los jueces, cuando todavía no hay rey, la gente se sienta alrededor de los ancianos que le cuentan las maravillas del Señor, cómo los liberó de la esclavitud en Egipto y cómo Dios se apiada del que sufre. Y los jóvenes y los niños escuchaban todo eso. Y les enseñaban a ser justos con los preceptos que les había dado el Señor a través de Moisés. De ser personas honradas y justas. En este tiempo ya los padres no hacían eso. Pero al aparecer esta voz desde el desierto, pareció que se encendió el corazón de todo Israel para decir, apareció un profeta. Y por eso Lucas lo presenta tal como un profeta.
En el capítulo 3, versículo 1 del Evangelio de San Lucas dice, en el tiempo del gobierno, el tal año del gobierno de Tiberio, cuando Herodes gobernaba Galilea y cuando su hermano gobernaba allá al otro lado, en fin, y Poncio Pilato gobernaba en Judea, le vino el Espíritu del Señor a Juan, tal como eran presentados todos los profetas y ustedes vean en los libros proféticos. Entonces aparece este gran profeta que despierta a todo Israel. Y los papás empiezan a darse cuenta, los padres, que Dios no los ha abandonado. Y empiezan a hablarle a sus hijos. Y seguramente las familias con sus jóvenes, muchas partirían desde Galilea, desde Samaria y de todos los lugares de la región de Judea a bautizarse y a escuchar a Juan. Y la gente hablaba de estas cosas. Y esto caló tan profundamente en el pueblo de Israel que Flavio Josefo, historiador judío de esta época, habla largamente de Juan. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice 2 o 3 palabras. Entonces el pueblo empieza a estar bien preparado para que aparezca el Señor. Y como dice Juan, conviene que yo disminuya y que Él crezca por Jesús. Yo los bautizo solo con agua, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de agacharme para sacarle la sandalia, o sea, de quitarle sus derechos según la ley del levirato que analizamos y reflexionamos en otras prédicas anteriores. Porque quitar la sandalia en Israel significaba quitar los derechos. La imagen es matrimonial, esponsal. Por lo tanto, nos está diciendo que yo no soy el esposo de la comunidad, del pueblo. Es el Mesías, es Jesús, es el que es el verdadero esposo de la comunidad. Tendrá el espíritu y el poder de Elías y de hecho se vestirá igual que el profeta Elías. En el segundo libro de los reyes, Elías es reconocido por los emisarios del rey Ahab. Y cuando llegan a contarle al rey, el rey les dice cómo iba vestido el hombre que les dijo que se devolvieran, porque iban a consultar a un ídolo, al dios de Crom. Iba vestido con una piel de camello y con una correa de cuero a la cintura, le dijeron al rey Ahab. Y el rey dijo, es Elías, el tesbita, mi enemigo. Hermanos, Juan no va a oficiar en Jerusalén. Se va a apartar de Jerusalén. Va a llamar a Jerusalén a la conversión. Y Jerusalén le va a resistir. Los huesos más duros que no fueron donde Juan, nuestro Señor Jesucristo los enfrentará. Y incluso nuestro Señor Jesucristo llorará afuera de Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos y tú no lo has querido? Hermanos, hermanas, Lucas en su Evangelio compara el nacimiento de Juan Bautista
y el nacimiento de Jesús, el ángel hace este anuncio en la capital. En el nacimiento de Juan Bautista. En el nacimiento de Jesús hace el anuncio en una aldea insignificante de Nazaret. El contexto en el medio en que el ángel anuncia es un contexto sagrado, está en el templo. El anuncio de Jesús está en la casa, donde ocurren las cosas sencillas y humildes. El anuncio aquí se lo hace en el nacimiento, en el anuncio del nacimiento de Juan Bautista a un varón que pertenece a una clase sacerdotal. El anuncio del nacimiento de Jesús se lo hace a una mujer que no se dice ni lo que estaba haciendo. Pero Jesús va a tomar a las mujeres con dignidad, las va a tratar con respeto, las va a invitar a ser sus discípulas. Aquí el niño nace de la unión de este matrimonio entre Zacarías e Isabel, que son los papás de Juan Bautista, que eran personas justas y buenas. Pero Dios interviene colocándole nombre a este niño para decir que no es una cosa de ellos, sino es designio de Dios. Y su nombre, Juan, que en hebreo se dice Yehohanan, podría venir de fidelidad, que Hemet, entonces significaría el hombre fiel a Dios. O también podría venir de Gesed, que es misericordia, Yahvé es misericordioso. O también podría venir de Anum, que es gracia. El dado por gracia, el lleno de la gracia. Y pareciera ser que este último nombre, dado que estará lleno del Espíritu Santo, tiene más sentido por lo que pasa en la vida de este niño, que cuando la madre de Jesús le visita, Isabel se llena del Espíritu Santo y la criatura, o sea, Juan Bautista, salta al sentir toda la presencia del Espíritu Santo, salta de gozo. Y por eso se celebra en la iglesia su nacimiento, porque de todos los otros santos celebramos el día de su muerte, no de su nacimiento. Es el día en que aquel hermano o hermana que ha seguido a Jesús entra en la Jerusalén celestial. Aquí se celebra el día de su nacimiento y también de su martirio. Y estamos en las vísperas de celebrar su nacimiento. Y en esta fecha, que es bien significativa además, porque es el 24 de junio, para el 25, ¿no es cierto? Y a Jesús lo celebramos el 24 de diciembre para el 25. A Jesús en nuestro hemisferio es el solsticio de verano, ahora es el solsticio de invierno. Y precisamente en la profecía que hace, o en el cántico que hace, porque es cántico y profecía,
Zacarías, cuando recupere el habla, ¿qué canta? Que este niño va a preparar el camino precisamente al sol que nace de lo alto. Ese es Jesucristo. Ahora en el solsticio de invierno tenemos el sol lejos de la tierra. En el solsticio de verano lo tenemos más cerca. Bueno, independientemente de esto, Juan siempre nos irá a decir que tenemos que preparar el camino o tenemos que prepararnos nosotros para recibir a Jesucristo, que es el sol que ilumina todas nuestras tinieblas. Hoy día, cuando nos acerquemos para el momento de la comunión espiritual, le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdanos a preparar el corazón para recibirte a ti. Ayúdanos a ser justos para poder recibirte a ti. Ser justo es ser fieles, ser hombres, mujeres de buena voluntad. ¿Y cómo se expresa eso en la práctica? Lo que decía Juan, el que tenga una camisa de más, compártala con su hermano. El que tenga que comer, que haga lo mismo. A los cobradores de impuestos, no cobren de más, no engañen. A los soldados, no hagan uso de su fuerza, no extorsionen a nadie, conténtense con su paga. Pidámosle al Señor que nos ayude Él con su Espíritu Santo a ser hombres y mujeres justos, para de esa manera preparar el camino a Jesús mismo. Si en nuestro corazón reina la justicia, el Señor vendrá y hará morada en él. Al Señor sea todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia por las necesidades de todos los hombres. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozca en Cristo al Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pobres y los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino
de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestras familias y por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Juan Pardo, Francisco Pardo, Abraham Medina, Francisco Arteaga, Sergio Villagrán, Héctor Tudela, Gabriel Moreno, Néstor San Martín, Matrimonio Plaza Armijo, Felipe Tolosa Yantén, recientemente fallecido, y Eduardo Tolosa. Por ellos y todos los fieles difuntos, para que el Señor los admita en la Jerusalén celestial, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Barbarita, Clara Luna, María Espina, Jaime Lastra, Hulda Ruiz, Luis González, Inés Romero, Víctor Llévenes, Emilio Sepúlveda, Carmen Viveros, Elena Yáñez, Patricio Lobos, Fran Cruz, Rolando Becerra y Ernestina Ruminot. Por ellos y todos los enfermos, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, a ellos, a sus familiares y a quienes los cuidan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por todos los papás y por todas las mamás, para que no abandonen nunca la misión de exhortar a sus hijos y a sus hijas al bien, a ser buenas personas, a hablarle, sobre todo a los hijos rebeldes, y más aún en este tiempo de pandemia, para que el Señor con su Espíritu Santo los ayude a ustedes a hablar a sus hijos, a animarlos, a decirles que Dios está con nosotros y que Él nos acompaña y que vamos a salir de estas dificultades y que también, ya terminado el tiempo de pandemia, siempre le digan a sus hijos lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es recto, y no teman nunca el dirigirle a sus hijos y enseñarlos en las cosas de la vida, en las cosas esenciales, para hacerlos buenas personas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que con fe dirigimos a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Te presentamos Damos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio de pan y de vino, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, mira con bondad, Padre, la ofrenda que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos hacer realidad, mediante una vida entregada a tu servicio, lo que en este misterio celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Alabemos al Señor presente en la Eucaristía cantando: sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Felipe Tolosa Yantén, a quien llamaste hoy de este mundo en tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, Juan Pardo, Francisco Pardo, Abraham Medina, Francisco Artiaga, Sergio Villagrán, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno, Néstor San Martín, Matrimonio Plaza Armijo y Eduardo Tolosa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con San José su casto esposo, los apóstoles, San Juan Bautista, el Santo Padre Agustín, la Santa Madre Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos hacemos un gesto de paz a quien está a nuestro alrededor. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero humilde de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Antífona de la comunión. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Alimentados con el pan del cielo, Padre, concédenos que nos acompañe la poderosa intercesión de San Juan Bautista, y que el mismo que anunció al Cordero que habría de borrar nuestros pecados, ruegue a tu Hijo que nos acoja complacido. Esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a rezar un responso por los difuntos que han fallecido hoy día. Fernando Navarro, Felipe Tolosa Yantén, para que el Señor los tenga en su santo reino. Oremos a Dios nuestro Padre, para que Él los reciba en la Jerusalén celestial. Lave todas las faltas que hayan podido cometer con la sangre preciosa de su Hijo. Los vista con el traje de fiesta, que son los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y les abra las puertas de la Jerusalén celestial, y los admita a sentarse a la mesa de su reino. Pidámosle al Padre, cada uno en el silencio de tu corazón: Señor, admite en la Jerusalén del cielo a mi ser querido, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Padre Santo, te damos gracias por todos los beneficios con que tú concediste a Fernando Navarro y a Felipe Tolosa Yantén. Te pedimos, Padre, que escuches todos nuestros ruegos. Abre para tus hijos difuntos las puertas del paraíso y concede a todos los que aquí quedamos la gracia de consolarnos mutuamente con las palabras de la fe, hasta que todos nos encontremos un día en Cristo y podamos estar todos juntos, Padre, para siempre contigo. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Fernando Navarro y Felipe Tolosa Yantén, descansen en la paz del Señor en el reino de Dios. Amén. Amén. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra misa ha terminado. Vayámonos con la paz, con la esperanza y con el amor que nos entrega el Señor. Demos gracias a Dios. Recémosle ahora a Sagrado Corazón en su mes la oración. Oración para todos los días del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorable corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Deseo hacerme digno de las mercedes y bendiciones que concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, buen Jesús, y necesito de tu generosidad. Mira que soy muy rudo, soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. Tú me alentaste cuando con tiernos acentos dijiste repetidas veces en el Evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Te hago formal y decidida entrega de mi corazón. Tómalo y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos.
Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxílianos. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompáñanos. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuélanos. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisión. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden, rueguen por nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa